Perfecto. Bueno, pues ya está corriendo una vez más la grabación de la que es ahora la última clase del año 2020 de este curso de Metafísica 1. Un saludo a todas las compañeras, compañeros que siguen esta clase en YouTube, desde tanto la gente que está inserta en los mecanismos de vigilancia y de la universidad y de disciplina de la universidad, de la UNAM, hasta la gente que pues ha tomado la labor de aprender más allá de estos límites y pues toma la clase aunque no esté inscrita, ¿no? Todo el mundo, toda esa gente es bienvenida en mi clase, ya lo saben, y pues gracias por seguir la clase desde otros territorios también, desde Argentina, España, Chile, ¿no? Que estamos ahorita esperando resultados sobre la amnistía a los presos de la revuelta en Chile. Esperemos que se resuelva favorablemente esta situación y que las hermanas y hermanos vuelvan a la calle pronto, ¿no? Pero un saludo, colegas, entonces, y vamos a dar inicio sin más preámbulo. Insisto, esta es la última clase del año. Retomaríamos a partir del 7 de enero los trabajos, ¿no? Que aparte que, como ya dije, espero que te traigan todos sus juguetes del Día de Reyes para mostrar. Vamos a empezar con Schopenhauer, ¿no? Entonces, empezamos, digamos, los temas interesantes, y no ha sido interesante hasta ahora. Pues bueno, ya un pensador que se la pasa hablando del suicidio, pues ya atrapa más la atención, ¿no? Y en fin, ¿no? Pero bueno, el día de hoy vamos a tratar un recorrido muy general sobre el idealismo alemán, ¿no? Post-Kant, ¿no? Obviamente, porque el propio programa de Kant es un programa idealista, un idealismo trascendental, como él mismo lo describe, pero veremos qué pasa después de Kant, básicamente. La intención no es entender a fondo a ninguno de estos autores, o sea, vamos a hablar de un momento muy complejo en la historia de la filosofía, sobre todo un momento de gran fermento en que en pocos años va a haber gran producción filosófica, debates, muchas de las figuras más grandes de la filosofía moderna van incluso, como veremos, a compartir cuarto en esta época. Literalmente 3 de ellos compartían dormitorio en un momento de su vida. Entonces, pues es una época de mucho fermento, ¿no? Y de muchas, aparte de muchos cambios, ¿no? Es la época post-revolución francesa, ¿no? Entonces, pues todo está moviéndose en Europa y naturalmente esto se traduce en la filosofía, ¿no? En fin, entonces, la idea más que ver a un autor en particular o que entendamos a fondo a Hölderlin o entendamos a fondo a Fichte o a quien sea, la idea es más bien captar un poco el Zeitgeist, ¿no? O sea, el ambiente del tiempo, el espíritu del tiempo que existía en ese momento y cómo Kant va a dar la agenda a la filosofía posterior, porque a pesar de que no se pensara él, bueno, de algún modo como un idealista trascendental, sí se pensaba, ¿no? Schopenhauer, el propio Schopenhauer va a estar dentro de este Zeitgeist, ¿no? O sea, va a estar buscando lo mismo que buscan sus autores, o sea, solamente lo va a encontrar en otro lugar, ¿no? Pero va a seguir dentro de la misma agenda filosófica, por decirlo así, ¿no? Entonces, ahí está el tema de esta clase, ¿no? La intención será más bien entender un poco el contexto y los problemas y los temas, ¿no? Que dieron forma al llamado idealismo alemán, ¿no? Post-Kant, ¿no? O sea, vamos a hablar de Fichte, vamos a hablar de Hölderlin, vamos a hablar de Schelling un poco, vamos a hablar de Hegel, vamos a hablar, habrá que mencionar de pasada, por supuesto, a Herder, a Goethe, a Schiller, bueno, ya Schlegel, ¿no? Ya es demasiado, a Jacobi lo mencionaremos de pasada, ¿no? Pero entendamos un poco, la idea de entender un poco este momento en la filosofía, ¿no? Que acertadamente llamó Safransky los años salvajes de la filosofía, ¿no? O sea, los años post-crítica de la razón pura en particular, post 3 críticas, pero al menos post-crítica de la razón pura, considera Safransky, son los años salvajes de la filosofía, y con bastante razón, ¿no? Entonces, intentemos entender este momento en la historia de la filosofía, ¿no? Es la intención del día de hoy. ¿Dónde estamos paradas y parados, no? Primero que nada, ¿no? O sea, la obra de Kant va a producir un impacto incalculable, ¿no? Incalculable. Ya lo dije, a partir del momento en que Kant plantea sus críticas,
va a marcar un antes y después en la historia de la filosofía en general, ¿no? Va a ser el último gran referente de la filosofía, el último gran pensador de la tradición occidental, antes de que de alguna esa tradición empiece a avanzar hacia distintos lados. Todo el mundo vuelve a Kant, ¿no? O sea, se vuelve a Kant desde la hermenéutica, se vuelve a Kant desde la ética, se vuelve a Kant desde la antropología, se vuelve a Kant desde la filosofía analítica, desde la filosofía de las matemáticas, desde todos lados se vuelve a Kant, y básicamente, o particularmente, a la crítica de la razón pura, ¿no? Entonces, va a ser un referente, y además, pareciera que la crítica de la razón pura está también también entrecruzados, es un tejido tan fino que pareciera que nos deja en una trampa insorteable, ¿no? Antes de seguir, en un par de coreas, creo que alguien tiene su micrófono abierto, entonces, digo, a mí no me molesta, pero va a balconearse lo que esté haciendo, ¿no? Del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, nada más que tengan cuidado con eso. No digo, les insisto, a mí no me preocupa, pero pues solo tengan cuidado, ¿no? Por ustedes y su privacidad. En fin, entonces, siguiendo sobre la cuestión, ¿no? Decíamos que nos deja Kant, entonces, ¿no? De algún modo, frente al siguiente panorama, ¿no? O sea, la experiencia, a partir de Kant, claramente va a entenderse en términos de la relación sujeto-objeto. Donde siempre vamos a preguntar desde el lado de la subjetividad y cómo esa subjetividad constituye la experiencia del objeto, ¿no? O sea, el objeto, como ya hemos visto con claridad con Kant, no es la cosa en sí, no es el noumeno, no es la cosa como existe de hecho, independientemente de cómo la vemos nosotros. El objeto es el resultado de nuestra experiencia. El objeto es la síntesis de nuestras experiencias a través de las categorías del entendimiento, ¿no? O sea, el objeto es un resultado, ¿no? La mesa, la pantalla, la botella, la manzana, todo eso es el resultado de la síntesis que hace el entendimiento de los influjos de la intuición, ¿no? Uno de los grandes problemas que quedará sobre la mesa es, ¿y esos influjos de la intuición de dónde provienen? ¿No? O sea, ¿qué es? ¿De dónde provienen las intuiciones que nosotros conformamos en mesa, ¿no? Pues podríamos decir, provienen del mundo, del campo de las cosas, ¿no? Pero como el propio Kant nos hizo notar, ¿no? En la analítica, la realidad es que no solo no sabemos, sino no podemos saber nada de ese mundo más allá de cómo se nos aparece, ¿no? O sea, ¿qué es el mundo del noumeno? ¿Qué es el mundo de la cosa en sí? ¿Qué es el mundo de los objetos o las cosas independientemente de cómo las experimentamos? Eso no podemos saberlo, porque sería como preguntar cómo se ve el mundo sin que lo veamos, ¿no? No podemos ver fuera de nuestros ojos, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, el campo de la cosa en sí, el campo del noumeno, queda como un gran signo de interrogación, ¿no? ¿Cuál es el origen de estas experiencias? ¿Coincide nuestra experiencia del mundo con cómo de hecho es el mundo? Pues el propio Kant dice, no hay ninguna razón para presumir que sea así. Y la realidad es que cómo sea el mundo o cómo sea lo que haya fuera de nosotros, independientemente de cómo lo vemos, pues es algo incognoscible, ¿no? Al menos dentro de los límites de la razón. Entonces, queda pues dos polos, digamos, de la experiencia, ¿no? El polo de la cosa en sí y el polo de la subjetividad. Y estos dos polos se comunican por la experiencia, pero son de ahí completamente impermeables. O sea, no hay forma de escapar, usando una imagen de Schopenhauer. La cosa en sí, o el objeto, es como un castillo. O, digamos, el mundo es como un castillo. Nosotros vemos la muralla exterior, lo que se nos presenta. Eso que se nos presenta es el fenómeno. Pero ¿qué hay dentro del castillo? Eso no lo podemos saber, ¿no? O sea, ¿qué es el núcleo del castillo? No podemos saberlo, ¿no? Dirá Nishtani un par de siglos después, podemos conocer, conocemos las cosas desde su cáscara, desde su periferia, ¿no? O sea, vemos
como si viéramos una manzana y solo viéramos la cáscara. Lo que hay dentro se nos rehúsa, ¿no? ¿Dónde descansa la cáscara? ¿Dónde descansan esas experiencias que hacemos de la manzana? Eso que se nos presenta la manzana, eso no lo sabemos. Ese es el campo del noumeno, es el campo desconocido. Y como ya hemos visto hasta el cansancio, la intuición sensible no puede acceder a ese campo, ¿no? Dijo Kant, ¿no? Dijo, la intuición sensible nos limita al campo de la experiencia, o sea, al campo de cómo las cosas se nos muestran y cómo las ordenamos y las sintetizamos a través del entendimiento. Para ver las cosas independientemente de cómo se nos aparecen, de cómo se nos muestran como experiencias y luego las convertimos a través del entendimiento en objetos, no bastaría la intuición sensible. La intuición sensible nos muestra, nos da experiencias que convertimos nosotros en objetos. O sea, nos da color, sabor, textura, que nosotros convertimos en la manzana, en la mesa, en la pantalla. Pero si quisiéramos ver el mundo como es, independientemente de cómo se nos aparece, habría que tener algún otro tipo de intuición, una intuición que no fuera sensible, una intuición que no fuera de los fenómenos. Kant llama esta intuición intelectual. Pero dice el propio Kant, yo al menos dentro de la crítica y la razón pura, no veo qué tipo de intuición podría ser esta, ¿no? O sea, ¿dónde podría haber intuición intelectual? Y con ello, si no hay intuición intelectual, nos quedamos encerrados en el límite de la intuición sensible. Puesto en otros términos, una vez más, pensemos en la analogía de la isla, ¿no? O sea, dice Kant, ¿no? El entendimiento, ahora veo que es como una isla, es como... Está limitado a una isla, la isla de la experiencia, la isla de la intuición sensible. En esta isla es posible obtener conocimiento y vivir, digamos, generar conocimiento, ¿no? Pero hay algo en la razón que quiere ir más allá. Quiere lanzarse a los mares insondables de la metafísica a buscar tierra, ¿no? A buscar conocimiento que no esté limitado a este campo tan restringido que es la isla de la experiencia, ¿no? Pero hasta donde ve Kant, no hay camino que nos lleve fuera de la isla de la experiencia, al menos para obtener conocimiento, ¿no? El pensamiento y la imaginación nos puede llevar a donde queramos, pero la realidad es que no va a haber conocimiento fuera de este campo. Para que lo hubiera, requeriríamos una balsa muy especial. Y esa balsa muy especial, que si es capaz de aventurarse más allá de los límites de la experiencia y encontrar otra tierra del conocimiento, digamos, ¿no? Otra forma de conocimiento, otra forma de apercibir el mundo, que no sea sensible y que con ello no esté restringida a los límites del fenómeno, a los límites de la experiencia posible. Y esta otra forma, Kant dice, esta balsa es la intuición intelectual. Pero yo no sé cómo podría funcionar. ¿Dónde está la intuición intelectual? ¿No? Entonces, Kant da la pista hacia dónde va la cuestión. Y veremos, antes de pasar a los comentarios que ya están en la lista, en el chat, que la tarea que va a tomar la filosofía después de Kant va a ser decir, órale Kant, perfecto, te damos la razón, pero tenemos alguna propuesta de algo que pudiera jugar esta función de intuición intelectual, de alguna forma en la que sí es cierto lo que tú dices sobre la intuición sensible y los límites del conocimiento de la experiencia posible, todo eso es cierto. Pero hay otro tipo de conocimiento, hay otro tipo de intuición, hay otro tipo de experiencia, de sensación, de fe, de algo, de momentos del espíritu que nos saca de estos límites, que nos permite escapar a los mares, más allá de la isla de la experiencia, hacia los mares insondables de la metafísica y de hecho encontrar algo más, ¿no? Hay algo más. Ese es el punto del idealismo alemán post-Kant, básicamente, ¿no? Hay una forma de superar la relación sujeto-objeto. Hay una forma de superar la relación sujeto-objeto y acceder al noumeno, acceder a la cosa en sí. Esa forma puede tener que ver con la intuición intelectual, puede tener que ver con la sensación, puede tener que ver con la fe, puede tener que ver con el arte, puede tener que ver y puede tener que ver con la historia, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Se van a intentar muchos caminos, pero a partir de este momento el tema va a ser, dicho en otros términos, sacarle la vuelta a Kant, ¿no? O sea, sí, Kant, si te aceptamos todo, no hay no hay posibilidad de metafísica, no puedo saber qué es el mundo de hecho más que cómo se nos aparece. Pero hay una forma en la que sí hay otro tipo de conocimiento, ¿no?
u otra forma de entender el conocimiento que saque la vuelta a Kant, ¿no? Ese va a ser el tema a partir de Kant, básicamente casi desde Jacob y Fichte hasta Husserl, prácticamente ya el siglo XX, ¿no? Será la búsqueda de esta forma de sacarle la vuelta a Kant, ¿no? Ahora sí veo comentarios. Ahí está. Entonces, ese va a ser el tema del idealismo alemán, o desde esa óptica hay que entender el idealismo alemán. Es uno de sus grandes móviles, va a ser la necesidad de superar la división sujeto-objeto de Kant, ¿no? O sea, y sus consecuencias, que básicamente la que nos impresiona ahora es la imposibilidad de conocer el noumeno, o sea, lo que está más allá de cómo se nos aparece el mundo, ¿no? Y cómo lo podemos categorizar, ¿no? Eso es lo que quieren los filósofos, ¿no? Lo que quiere el impulso natural de la razón, que ya el propio Kant reconoce al principio de su crítica, y lo que de hecho va a mover a los pensadores posteriores a buscar salidas a Kant, ¿no? Salir de Kant va a ser el tema, ¿no? Y bueno, el propio Kant en la crítica del discernimiento va a intentar salir de su propia de sus propios límites, ¿no? También en la ética de alguna forma, pero por ahora, bueno, vamos a ver cómo pasó esto, ¿no? Antes de seguir con el contexto, para ilustrar solamente esta cuestión, bueno, no, vamos a seguir con el contexto y ahorita empezamos ya con los textos de lleno, ¿no? Porque Juicio y Ser de Hölderlin ilustra muy bien esta situación, pero sigamos con el contexto, ¿no? Entonces ya está. El gran móvil de los años salvajes de la filosofía va a ser salir de Kant, superar la relación sujeto-objeto kantiana, ¿no? Ver alguna forma de acceder al ser, como diría Hölderlin, ¿no? O sea, Hölderlin lo expresa de una forma muy, muy genial, muy clara, porque esa era la genialidad poética de Hölderlin, ¿no? O sea, el juicio nos da una división, una partición de dos cosas, el sujeto y el objeto. Nosotros queremos encontrar lo que está antes de esa partición, lo que está partido en sujeto-objeto. Y esa unidad hay que llamarle ser. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa unidad? Kant ya nos mostró la dualidad, ¿no? Y los límites de esa dualidad. Debe haber algún camino para acceder a la unidad primigenia, ¿no? Sería, digamos, el tema aquí, ¿no? El juicio nos da dos y nosotros, decía Pedro Enrique, el juicio nos da dos y nosotros queremos uno, ¿no? Ese va a ser el tema del idealismo alemán, en buena medida, ¿no? Entonces, otros elementos que tener presentes para entender el idealismo alemán, ¿no? Obviamente, ya mencionamos la Revolución Francesa, por supuesto, ¿no? O sea, los acontecimientos de 1789 a finales de 1790 en Francia van a impactar fuertemente al mundo filosófico, ¿no? No entramos en detalles, aunque sería interesante, sobre filósofos. Bueno, vamos a mencionaremos de pasada al maravilloso Rousseau, ¿no? Que también fue una gran influencia para sus pensadores, ¿no? Pero, pues, había un ambiente revolucionario, ¿no? Y una idea de transformación, y aparte una transformación que había roto con instituciones arcaicas, básicamente la monarquía, por medio de la violencia, ¿no? Y eso fue un gran cambio, ¿no? O sea, pero también un gran shock, ¿no? O sea, veremos en los pensadores germanos en particular una admiración hacia la Revolución Francesa, sin lugar a duda. Todos los jóvenes pensadores idealistas tendrán una cierta admiración hacia la Revolución Francesa, incluido a Kant, pero también un resquemor, que es la destrucción y la violencia, ¿no? Y habrá un deseo de operar una revolución muy especial, una revolución distinta en términos germanos, ¿no? O sea, que Alemania debe transformarse por una revolución, o los pueblos germanos, por una revolución, pero que no tenga el carácter violento, que no se pelee en las barricadas en la calle como la francesa, sino que, como dice Schiller en sus cartas de educación, sobre educación estética del hombre, que se va a pelear en el campo de, ya lo dice el título, la educación. O sea, el tema no es modificar las instituciones, sino, piensa Schiller y muchos de los o estar en este ambiente, la educación. ¿Qué quiere decir cambiar la educación?
cambiar la forma en la que el ser humano se entiende en el mundo, ¿no? Aquí, y va a pasar a tocar con otro punto que va a estar muy de moda en este tiempo, podemos pensar un cierto regreso en lo político a república, al mood de república, ¿no? O sea, el deseo de una refundación de la polis, pero en términos no de un hecho violento, sino de una transformación de la interioridad, ¿no? O sea, y por ejemplo, uno de los grandes temas que ya vieron ustedes en el proyecto, en el más antiguo proyecto del idealismo alemán, titulado escuetamente Proyecto, en los ensayos de Hölderlin, el deseo, dice Hölderlin y Schelling, de una nueva mitología, ¿no? Igual que Platón quiso reescribir los mitos, va a haber un deseo de reescribir los mitos que fundan la polis, ¿no? Y con eso cambiar nuestra forma de estar en el mundo, ¿no? No a través entonces de la violencia, sino de la educación, ¿no? Y por eso esta revolución no estará tanto en los estadistas, en los estrategas, como en los filósofos, ¿no? Y en los literatos, ¿no? Entonces, la importancia de estos personajes, es una forma de entender la importancia de estos personajes. Entonces, ya dijimos que está superar a Kant, ya vimos que está el espectro de la Revolución Francesa, y claro, bueno, otro también importantísima, la independencia de las 13 colonias, ¿no? En el territorio robado a los nativos americanos, conocido como Estados Unidos, ¿no? Que va a ser un referente, por ejemplo, en Kant, ¿no? Dicen los especialistas en Kant, cuando Kant piensa en revolución, piensa en institución, no está imaginando Francia, está imaginando Estados Unidos. Entonces, estamos en una época de cambios, ¿no? Es lo que quiero que vean, ¿no? Y qué tipo de cambios, el espectro de la revolución pesando, la revolución copernicana en la filosofía, la revolución francesa en la política, la independencia de las 13 colonias en la política. Otro elemento importante que es a llamar la atención va a ser una contienda intelectual entre dos grandes corrientes. Bueno, otra cosa obvia, ¿no? Ya subyace, ¿no? Que es la tensión entre la tradición francesa y la tradición germana, ¿no? Que va a prolongarse hasta entrado el siglo XX, ¿no? Francia y Alemania están tan cerca y intelectualmente son se influyen mutuamente brutalmente, ¿no? O sea, el pensamiento alemán es impensable sin la apropiación de conceptos franceses, pero la filosofía francesa, incluso hasta el siglo XX y tal vez hasta el XXI, es impensable sin sus referentes germanos, ¿no? O sea, y hay una interlocución brutal, ¿no? Que va desde la relación entre ¿dónde podríamos? Bueno, de personajes como Herder, ¿no? Hasta los viajes la relación entre Sartre y Husserl, ¿no? Y bueno, luego desafortunadísima o brutal el cambio con la ocupación de Francia de la mano de la Alemania nazi, ¿no? Pero bueno, en fin, entonces está el diálogo entre la tradición francesa y la tradición germana y su brutal conexión, pero esto va de la mano también de este otro componente a mencionar, que es la tensión entre la ilustración y el romanticismo, ¿no? Dos tradiciones, digamos, que emergen de este mood revolucionario dentro de la filosofía, la política, la cultura, la educación, etcétera, de finales del siglo XVIII, ¿no? Ustedes conocen bien el proyecto ilustrado, sintetizado por Kant, diciendo Kant uno de sus grandes representantes, por Sapere Aude, ¿no? Hazlo, sábelo tú mismo, ¿no? O sea, ya no dependes de una institución que te diga qué dice la Biblia, que te diga cómo vivir tu vida, sino puedes hacerlo tú, ¿no? O sea, y la ilustración es la idea, ya lo saben bien, ¿no? De que el proceso de adquisición de conocimiento va de algún modo de la mano de la liberación ética, política, religiosa, etc., ¿no? Entonces, que el conocimiento de algún modo es un motor con una marca positiva que va en pos de la liberación de la humanidad, y que además la liberación de la humanidad se piensa, por ejemplo, una de las categorías cruciales
también de Kant, en términos cosmopolitas, ¿no? O sea, que el camino es, como los escritos de filosofía y la historia de Kant se expresa, ¿no? Hacia una sociedad de naciones en las que no haya fronteras definidas y cada quien viva donde quiera y todo el mundo sepa de todo y tú aprendas otras lenguas y entonces leas a los textos y ya nadie te cuente y entonces con esos conocimientos que adquieras en tus viajes y adquieras leyendo, tú impulsas a que la humanidad esté mejor, lo que sea, ¿no? O sea, habría que ver la ilustración como atravesada por el mito. Conocimiento es igual a bien, ¿no? O sea, estar mejor, ¿no? El gran mito ilustrado, ¿no? Bien, conocimiento es igual a bienestar, digamos, ¿no? A más conocimiento, más bienestar, ¿no? Por su parte, evidentemente esta tradición ilustrada, que a pesar de ser, de tener unos mayores representantes en Alemania, o sea, bueno, en territorios luego alemanes, o sea, Kant, ¿no? Va a tener pues una fuerte influencia francesa, ¿no? O en Francia, y va a ser de algún modo pues el típico móvil de la Revolución Francesa, ¿no? Romper con las viejas instituciones, etcétera, 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 ¿no? Va a encontrar este movimiento ilustrado una reacción, ¿no? Una reacción de la mano primero de un movimiento del Sturm und Drang y eventualmente el Sturm und Drang va a transformarse y a ser la base o el precursor de lo que conocemos escuetamente como romanticismo, ¿no? Entonces va a haber una tensión entre la ilustración y el romanticismo, ¿no? Dos modelos intelectuales, políticos, éticos, estéticos, ¿no? Encontrados, ¿no? Y el romanticismo puede entenderse mucho como una reacción al espíritu ilustrado, ¿no? Y en el fondo, podría decir algún suspicaz, al espíritu moderno, ¿no? O sea, la ilustración parece ser el pináculo de la modernidad, ¿no? El pináculo del cogito ergo sum como principio de todo, ¿no? Este espíritu cosmopolita, podemos pensarlo en una fuerte conexión con esta subjetividad pensada como una estructura, ¿no? Universal que todo mundo instancia al pensar, ¿no? En fin, ¿no? Se va a encontrar o va a chocar con esta otra tendencia, ¿no? El romanticismo, que va a enfatizar, mientras que en la ilustración obviamente va a enfatizar lo racional, ¿no? En el romanticismo será crucial lo emotivo, lo pasional, lo pulsional. Es impensable ideas como el psicoanálisis sin antecedentes románticos, ¿no? Sin el deseo de voltear a las pasiones de nuevo, ¿no? Va a enfatizar el carácter de la identidad, de la diferencia y de lo nacional contra el cosmopolitismo. Claro, esto no se... o sea, aquí hay que cuidar, ¿no? Suele decir, bueno, romanticismo es igual a fascismo, ¿no? Pero no, o sea, hay que reconocer que el programa ilustrado es un programa marcadamente imperialista y colonial, ¿no? O sea, básicamente lo que dice la ilustración es, y en el caso de la historia es muy claro, ¿no? Por ejemplo, en Filosofía de la Historia, Philosophie de l'Histoire de Voltaire, ¿no? Filosofía de la Historia de Voltaire, el primer libro en llevar el mote Filosofía de la Historia. Voltaire, un ejemplo típico de ilustración, suele hablar de los errores, ¿no? En la historia. Qué equivocados estaban los de antes, ¿no? ¿Cuántos errores se han cometido en otros tiempos y en otros lugares, ¿no? En el pasado dice a cuántos charlatanes se adoró como a dioses y a cuántos sabios y profetas se les despreció como a mendigos, ¿no? Y hay esta idea de que en el pasado estábamos peor porque éramos más ignorantes y que en la medida en que sepamos más, progresamos, ¿no? Y obviamente progresamos en una sola línea, ¿no? O sea, el conocimiento está en Francia y Francia es el modelo y que no sea como Francia es ignorante, ¿no? Entonces se ve, evidentemente, una ragamen imperialista en la tradición ilustrada, ¿no? Al menos en el cosmopolitismo ilustrado. Hay una idea siempre imperialista, ¿no? Que va a menosver otros saberes, otras culturas, ¿no? Y las va a ver siempre como un momento en el desarrollo, pero obviamente un momento atrasado. Siempre, siempre, ¿no? O sea, decía en algún texto, la ilustración
Digo, esta idea de progreso tiene que pensarse que la línea del tiempo es como una progresión, ¿no? Entonces todo lo que está antes es menos y todo lo que está adelante es más, ¿no? Y la idea es que entre más avanzamos, vamos hacia más, ¿no? Pero que entre más volteemos hacia atrás siempre vamos a encontrar menos. O sea, una versión más pedestre de lo que hay ahora, ¿no? Y si volteáramos adelante 20 años, habría una versión mejor de lo que hay ahora, ¿no? Y esa es un poco la idea de progreso que media o que está detrás de la tradición ilustrada, ¿no? En cambio, la tradición romántica va a cuestionar esta idea, ¿no? Y uno de los ejemplos importantes va a ser otra filosofía de la historia de Herder, ¿no? Y ideas para una filosofía de la historia del hombre, se llama, creo, ¿no? Bueno, ideas, conocida como ideas. Las dos grandes obras de filosofía de la historia de Herder, ¿no? En que Herder no va a pensar tanto el progreso en la historia y los errores del pasado como las diferencias, ¿no? O sea, en ese tiempo se era así, y en ese tiempo ahora se es así, y ahora en ese tiempo se es así, pero no es que uno sea mejor que otro, o sea, no es que estemos mejor ahora que lo que estaban los griegos, o que seamos más listos o más capaces. Al contrario, y eso va al tercer elemento que hay que llamar la atención. Mientras que la ilustración voltea hacia enfrente siempre, el romanticismo tenderá en su afirmación de lo nacional y en su afirmación de lo emotivo también a voltear hacia atrás, al referente de los clásicos, ¿no? La ilustración va para el frente. Su referente es el progreso de la ciencia, por ejemplo, el progreso de las técnicas. El referente del romántico va a ser el clásico. El regreso a Grecia, el regreso a Roma, el regreso a la tradición germana y cristiana temprana. Ese va a ser un poco el móvil histórico del romanticismo, ¿no? Entonces, estas dos corrientes van a estar en pugna en ese mundo, ¿no? La corriente ilustrada que voltea, que ve ilustración, o sea, avance del conocimiento como sinónimo de progreso, va a pensar la historia en términos progresivos y pensará las relaciones entre los pueblos en términos cosmopolitas, o sea, de algún modo suprimiendo, negando sus singularidades, sus diferencias. Y obviamente, como ya dijimos, todo lo sido es menos y todo lo que venga y lo que esté más cerca del ideal ilustrado es más, ¿no? Es mejor para todos, ¿no? O sea, en los términos, los franceses saben por dónde va la cosa más que lo que sabían los tojolabales en los territorios de Chiapas, ¿no? O sea, ellos están mejor, están en más, los otros son más ignorantes, más pedestres, ¿no? Y bueno, ya saben, ¿no? Las consecuencias que esto tuvo en la antropología, terribles, evidentemente, ¿no? De ir a ver lo ignorantes, lo pedestres, que son nuestros otros pueblos, sin reconocer que son simplemente diferentes. Simplemente son diferentes, no son peores, no están menos. Entonces, por un lado, esta inclinación ilustrada al progreso, a la búsqueda del conocimiento, al cosmopolitismo, chocando con el espíritu romántico, ¿no? Que va a apostar por la emotividad y la pasionalidad, ¿no? Que va, y obviamente la irracionalidad, ¿no? Veremos, por ejemplo, que algunos de estos pensadores jugará un rol importante el sueño, la locura, la embriaguez, ¿no? Será un tema importante, el arrebato, el genio no pensado como el sabio, sino como el arrebatado, que va a ser el modelo del artista romántico, ¿no? Contra el artista ilustrado, que es el hábil, ¿no? El talentoso, ¿no? El que lo hace muy bien por el trabajo, el progreso de su trabajo. El romántico es un furioso, ¿no? Alguien que se ha tomado por el arte y solo lo expresa en su obra, ¿no? Entonces decíamos la importancia de la emotividad, la pulsionalidad hasta cierto punto la irracionalidad, la importancia de el regreso a la identidad y a lo nacional y a la diferencia contra el cosmopolitismo y la crítica al progreso y el referente en el pasado, ¿no? El referente, insisto, en el mundo griego, en el mundo latino y en el mundo cristiano temprano y germano temprano, ¿no? Serán los referentes de estos pensadores, ¿no? Y no es difícil ver con sus debilidades, por supuesto, ¿no? Pues este mood o esta tendencia ilustrada, romántica, articulando
los modelos filosóficos ya hasta entrado el siglo XX y tal vez hasta el XXI, ¿no? O sea, como decía, mostrar un ejemplo de esto, ¿no? En un texto sobre una autopista que querían hacer en Bolivia, ¿no? En un debate, los pueblos indígenas debatían con Evo y Evo decía, es que la carretera va a traer desarrollo a su zona, por eso hay que impulsarla. Y entonces el vocero de los pueblos indígenas decía, sí, exacto, nosotros no nos queremos desarrollar, sin desarrollarnos estamos bien, ¿no? O sea, lo que queremos es que no haya desarrollo. Desarrollo no es sinónimo de bueno y no desarrollo es sinónimo de malo, ¿no? O en un chiste más catarro, ¿no? Lo único que se desarrolla es el cáncer, ¿no? Entonces, cuidado con el tema del desarrollo, ¿no? Pero este desarrollismo, no desarrollismo, de algún modo podemos pensar que una de sus raíces es la tensión, ilustración, romanticismo, ¿no? Y vamos a ver, los pensadores de idealistas del idealismo alemán van a tener un pie en lo romántico y un pie en lo ilustrado, ¿no? Tampoco es una cisma así marcadísima, ¿no? Entre ilustrados y románticos, ¿no? Sino que van a ser discusiones del tiempo, ¿no? Entre el regreso al pasado y el avance, ¿no? A la vez que, por ejemplo, en Hegel, el Buda tenía parte el vuelo al caer la noche, y la filosofía solo puede ver hacia atrás, piensa Hegel, hay un sueño del progreso, ¿no? Pero irracional, que el propio Hegel reconoce en lecciones de filosofía de la historia, ¿no? Pero en fin, ¿no? Entonces ya vamos a ver 3 elementos echamos a la mesa ya, ¿no? La superación de la relación sujeto-objeto en Kant, la Revolución Francesa, la tensión, ilustración, romanticismo, y echemos uno más a la mezcla, ¿no? Particularmente este era crucial para la filosofía germana, ¿no? Iba a ser el nacimiento de la universidad moderna, ¿no? Antes de eso había algo aquí, perdón. El positivismo sale de la ilustración, preguntan, no, en alguna forma sí, al menos su idea de progreso puede rastrearse, ¿no? Son tradiciones un poco distintas, ¿no? Pero sí, sin duda, muchas de las ideas de Comte, sobre todo del objeto positivo y demás, ¿no? Están conectadas a discusiones de este momento, ¿no? En fin, nosotros íbamos a lanzar el último elemento que decíamos que era la universidad, ¿no? O sea, es cierto que hay instituciones, bueno, no, hablaremos el semestre que viene, por ejemplo, de Meister Eckhart, ¿no? Y Meister Eckhart, siendo un pensador del siglo XIII, ¿no? ¿El siglo XIII? Sí. Sí, debe ser el siglo XIII. Dictó clases en la Sorbona, ¿no? O sea, ya la Sorbona existía. O sea, no es que la universidad en general no existiera, pero el modelo de institución universitaria moderno que conocemos hoy empieza a operar en buena medida en esta época. Y en particular pasa algo muy importante y que es muy importante que ustedes piensen críticamente porque son parte de ese proceso ya, que es lo que llamó Schopenhauer la filosofía universitaria. O sea, es en esta época en que se hace un match entre filosofía y universidad, en que se dice el lugar de la filosofía es la universidad. Dirá provocativamente Schopenhauer en la filosofía universitaria, decía, hasta el día de hoy no ha habido un filósofo que se respete que sea profesor de universidad. Y él dice, la única excepción es Kant. La única excepción es Kant. Y Kant no era profesor de filosofía, ¿no? Y es cierto, ¿no? Una parte de su vida ejerció en astronomía y en matemáticas, ¿no? Pero no de filosofía, ¿no? Entonces, ve Schopenhauer el nacimiento de un nuevo de un nuevo tipo, por decirlo así, ¿no? Que es el filósofo profesor de universidad, ¿no? El momento en que se crea ese match en que ser filósofo es ser profesor de universidad. Ustedes ya saben de sus clases de filosofía, sobra decir, ¿no? Sócrates no fue profesor de universidad, no existía la universidad, Platón no fue, Aristóteles no fue, Descartes no fue, Spinoza no fue, Leibniz no fue, ¿no? O sea, por ejemplo, Leibniz era bibliotecario, ¿no? Por usar un ejemplo, ¿no? Rousseau era un loco ermitaño, hijo de unos relojeros, ¿no?
Al parecer Hume, al menos en una época de su vida, fue taur del billar, ¿no? O sea, ser filósofo no tenía que ver con cómo ganarte la vida. O sea, no quería decir, ser filósofo no quería decir que trabajaras en una universidad dando clases, ¿no? Esta conexión se da en este momento en la filosofía, ¿no? Y nace justamente este tipo, el filósofo universitario, ¿no? Eh, Esto evidentemente tiene que ver con el desarrollo de la institución universitaria en Alemania, programas tanto de religiosos como estatales para becar a jóvenes talentosos, ¿no? Para que accedan a la universidad por primera vez, ¿no? Veremos, por ejemplo, a personajes como Fichte, ¿no? Fichte era hijo de tejedores, ¿no? Y pudo acceder a la universidad gracias a apoyos, en este caso, de un varón, sí, de un varón, ¿no? Del varón Miltitz, pero de un mecenas, ¿no? O sea, pero digamos, se empieza a abrir la universidad un poco como ya la conocemos, ¿no? Que permite que acceder de otra forma a la filosofía, pero también implica otros compromisos, ¿no? A saber, el más importante, el más dramático, es que el filósofo se vuelve un apéndice de la institución, ¿no? Dependiente de la institución, ¿no? ¿Por qué? Porque el filósofo se vuelve un burócrata del Estado, prácticamente, ¿no? O sea, cuando el filósofo, y eso incluye a su servilleta, ¿no? Nos volvemos profesores, nos hacemos trabajadores del gobierno, ¿no? Entonces decía Schopenhauer, ¿no? En su famoso ensayo de la filosofía universitaria, en que problematiza esta situación, pues claro, ¿no? Tu filosofía se ve comprometida a tu subsistencia, ¿no? O sea, antes la gente vivía de otra cosa y pues opinaba lo que quería, ¿no? Y podía decir que no existía el cambio y ni quien le contradijera, ¿no? O sea, digamos, era una cosa altruista que hacía uno por, cuestionaría a Nietzsche, ¿no? Por amor al conocimiento nada más, y ahora se hace pues por lana, ¿no? O sea, digamos, ¿no? Yo opinaría de una forma para que no me quitaran mi cátedra y entonces pudiera cobrar mis poderosísimos 500 pesos a la quincena y con eso llevar la vida de magnate que llevo, evidentemente, ¿no? Entonces, pero habría este compromiso ya con la institución universitaria, ¿no? Y además, la filosofía pasaría a acontecer en esos límites, demarcada por los programas universitarios, demarcada por, en general, ¿no? Los programas educativos, normada por las instituciones del gobierno, financiada por las instituciones del gobierno, y sería en la universidad donde se darían estos pleitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un tema que será delicado, ¿no? Tu opinión sobre Dios será sin duda un factor importante en tu posibilidad de seguir estando en universidades que tienen conexiones, evidentemente, con la iglesia, ¿no? La iglesia protestante. Entonces, bueno, personajes como a Fichte mismo lo expulsan por ateísmo, ¿no? De Jena. Entonces, tus opiniones te pueden costar tu modo de subsistencia, ¿no? Claro, ya los filósofos desde tiempos de Sócrates nos jugamos nuestra vida en opinar lo que no debemos, ¿no? Pero en este tiempo en que la filosofía se burocratiza más claramente, esto es más grave, ¿no? Entonces, en fin, ¿no? Esto será un factor importante, ¿no? Que en este tiempo veremos a un montón de filósofos, ¿no? Ya mencionamos a varios, ¿no? Ya mencionamos a Fichte, ya mencionamos a Schelling, ya mencionamos a Hegel, incluso a Schopenhauer en un momento de su vida, que van a ser filósofos y profesores de universidad. Y además que eso va, insisto, a traer una relación institucional con el gobierno y con las instituciones que financian la educación. La posibilidad de que gente que antes no podía acceder a la filosofía acceda a través de becas, de estímulos, de apoyos, etcétera, como fue el caso de Fichte, como fue el caso de Hegel, ¿no? Como fue el caso de Heidegger en su momento, va también a implicar a nuevos personajes, ¿no? Muchos de estos filósofos van a dejar su hogar para entrar a internados religiosos, la mayoría, si no es que todos, a cursar la educación secundaria ahí y de ahí acceder a la filosofía, ¿no? Este mismo cuento lo vemos en el caso de Schelling, en el caso de Helder, en el caso de Hegel, en el caso de Nietzsche,
que pasa por el internado, ¿no? Eh, Otro factor interesante va a ser, claro, vamos a empezar a ver las polémicas en las clases, la filosofía motivada por la necesidad de tener publicaciones para querer ascender a cátedras. Tal vez el primer filósofo reconocido que tiene que publicar algo no por el amor al saber, si es que existe tal cosa, sino el amor puro al saber, sino porque necesitaba un currículum para tener una clase, fue Hegel, ¿no? Las diferencias del sistema de Fichte y Schelling se publica para que Hegel tenga una publicación y pueda ser profesor, ¿no? Y tener de qué ganarse la vida. Lo mismo que le pasa en su momento a Heidegger, ¿no? Con la publicación de Ser y Tiempo para acceder a la cátedra de Husserl en Friburgo. ¿Qué otro componente es interesante? Bueno, otra cosa más, ¿no? Peculiar de esta era de la filosofía universitaria va a ser que estos nuevos filósofos universitarios, un poco conectados con el espíritu romántico, conectados con, y este deseo de volver a los clásicos en Alemania, se popularizará que en la educación media superior, al menos, se les eduque en griego y latín, ¿no? Y tal vez, a veces en hebreo también, ¿no? Entonces, varios de estos filósofos serán capaces de leer en sus fuentes originales a los autores, ¿no? O sea, podrán volver al griego, ¿no? Y eso obviamente popularizará ramas del conocimiento como la filología, que será, pues al menos, por ejemplo, la vocación de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, en otros términos, adelantarnos un poco, claro, al tema con el que cerramos este curso, personajes como Nietzsche son impensables sin el sistema educativo alemán. Es difícil imaginar un Nietzsche actual, porque ¿de dónde habría sabido tanto amor por la filología, no? Claro, hay influencias familiares, como el caso del propio Nietzsche había, pero sin duda el hecho de que estuviera en los programas tanto peso en el griego y en latín, movió a varios jóvenes a interesarse, y sin duda les dio una herramienta importante para realizar esta agenda de volver a los clásicos tan romántica, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, ahí está. Vamos a listar una vez más los componentes y entrar ya a los autores en esta segunda hora de la clase, ¿no? Vimos que está jugando en este momento post crítica de la razón pura. Está jugando el deseo de superar la separación sujeto-objeto de Kant. ¿Por qué hay que superar la relación sujeto-objeto de Kant? Porque nos impide el acceso al mundo del nómeno, a cómo es el mundo independientemente de cómo se nos aparece. En otros términos, nos presenta una forma dualista de ver la realidad, donde existe las impresiones y el sujeto que las sintetiza. Pero ¿qué es el mundo antes o más fundamentalmente que esta separación entre el sujeto que lo ve y objeto configurado, percibido? Eso es lo que se quiere encontrar, ¿no? Entonces buscan vías para superar la relación sujeto-objeto kantiana. Vías para abandonar la segura isla de la experiencia y encontrar conocimiento en otro lugar. Este va a ser entonces el primer móvil, ¿no? Superar a Kant, ¿no? A través de la intuición intelectual, a través del cuerpo, a través de la historia, a través de reexplicar la experiencia, como sea, pero superar a Kant, ¿no? A la relación sujeto-objeto en Kant. Número 2, la Revolución Francesa y un mood de transformación, de revolución, con las críticas que el pensamiento germano va a hacer a la Revolución Francesa y con los evidentes cambios políticos que va a traer a toda Europa la Revolución Francesa y eventualmente Napoleón, ¿no? Número 3, la tensión entre la ilustración y el romanticismo. Y número 4, la aparición en escena del filósofo universitario, ¿no? En que la filosofía va a empezar a jugarse dentro de los márgenes de la universidad, va a legitimarse con títulos universitarios, va a financiarse con dinero del gobierno y de instituciones como la iglesia, va a abrir acceso a gente que antes no podía ir a la universidad, va a condicionar obviamente la supervivencia del filósofo a su suscripción a estas instituciones, en muchos casos. Y los nuevos modelos educativos, por ejemplo, como decía, introducción al griego y el latín, a la educación al menos media, va a dar nuevas herramientas a pensadores de este tiempo para aventurarse más allá de los límites o aventurarse en este regreso a los clásicos, ¿no? Entonces, ahí está. Ese es el panorama con el que hay que entrar a los textos, ¿no?
una cosa más, se me olvida otro elemento más, ¿no? Pero eso ya es entrando al tema, ¿no? Dos filósofos van a ser cruciales para entender el idealismo alemán, particularmente el idealismo alemán, como dije, después del idealismo trascendental kantiano. Los llamados años salvajes de la filosofía en términos Safransky. ¿Quiénes? Uno, obvio, ya lo dijimos, Kant. Kant va a estar ahí con todos. Nadie va a poder negar a Kant. Nadie olvida a Kant. Todo el mundo tiene que empezar a construir un mundo post-Kant, en un mundo post-crítica de la razón pura. Hay de algún modo que decir algo sobre por qué sí es posible tener conocimiento de la cosa en sí. O del nómeno en general, ¿no? O sea, de lo que está más allá de los límites de la experiencia sensible, más allá de los límites del entendimiento como Kant lo concibió, ¿no? Entonces, uno va a ser Kant, pero el otro también es importantísimo y va a ser en buena medida la inspiración metodológica. Y va a ser Spinoza, ¿no? La época de oro, la verdadera época de oro de Spinoza, después de caer en desgracia, con el anatema y todo este rollo durante su vida, va a ser el idealismo alemán, ¿no? O sea, se volverán a popularizar los textos de Spinoza, aunque, bueno, es un mito que fueran desconocidos, ¿no? O sea, sabemos que Hume tenía noticias, sabemos que Kant menciona a Spinoza, ¿no? Tiene noticias de Spinoza, por supuesto. No es que su obra estuviera perdida, pero se va a popularizar brutalmente durante los últimos años del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, ¿no? Será muy popular Spinoza, ¿no? Tal vez hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Y tal vez más allá, ¿no? O sea, Spinoza seguirá influyendo a pensadores como Marx, ¿no? Influyendo a pensadores como Nietzsche, ¿no? Que tendrán que volver a voltear a Spinoza, ¿no? Curiosamente, para hablar de estos dos pensadores y de su rol en este momento, hay que hablar de un tercero, que es quien los introduce, o de algún modo, bueno, en Deleuze, por supuesto, ¿no? Y bueno, más para allá, más para acá, va a haber mucho trabajo sobre Spinoza, ¿no? Pero sería una tercera época de oro de Spinoza, tal vez, ¿no? Pero este momento, Spinoza va a ser crucial, ¿no? Para estos pensadores, ¿no? Y lo vamos a reconocer en su forma de operar. Particularmente seguro lo percibieron en Fichte, ¿no? El estilo espinosista. Pero bueno, ¿no? Entonces, decía, hay que hablar de alguien que de algún modo puso estas dos cosas en el debate, y este es Jacobi, ¿no? Jacobi va a ser sus famosas cartas en las que va a trabajar a Spinoza, ¿no? Y estas cartas servirán como la presentación de Spinoza a una nueva generación, ¿no? Y a partir de la lectura de Jacobi, muchos autores van a voltear al original y van a ir a leer Spinoza en latín, que, bueno, afortunadamente, pues ya saben, muchos de ellos ya sabían leer latín, entonces pueden releer a Spinoza, ¿no? Directamente en la lengua, ¿no? En la que está escrito, ¿no? Existe en latín, ¿no? La ética. Estoy casi seguro que está en latín, ¿no? Espero no me falle la memoria, pero... Bueno, el punto es que vuelven a Spinoza, ¿no? Gracias a Jacobi, ¿no? Jacobi es quien llama la atención. Y otra cosa que va a hacer Jacobi, importantísima, va a ser poner el dedo en la llaga en el problema Kant, ¿no? En su estudio sobre Hume, en el apéndice de su estudio sobre Hume, Jacobi va a expresar su malestar sobre la distinción apariencia-cosa en sí, la distinción fenómeno-nómeno, ¿no? Dice, es que Kant hace que nuestras percepciones descansen en nada, ¿no? O sea, Kant dice, tú recibes la intuición del color, del sabor, de la textura, y tu entendimiento sintetiza eso en el objeto manzana. Pero ¿de dónde vienen esas impresiones? ¿De dónde vienen esas intuiciones? Vienen de algo que no intuyes, ¿no? Al parecer. Pero piensa Jacobi, ¿no? Pues al final no sabes, ¿no? Nada, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de dónde vengan? Y no solo quién sabe, sino no podemos saber de dónde vienen, ¿no? Porque sería ver más allá de nuestros ojos, como hemos dicho, ¿no?
Entonces Jacobi acusa que esta dicotomía, apariencia, cosa en sí, noumeno, fenómeno, va a popularizar el término, otra porción de Jacobi, es nihilista. ¿Por qué es nihilista? Porque hace que nuestro conocimiento descanse en nada. Esté de algún modo en el infundamento, ¿no? Y eso a Jacobi no le gusta, ¿no? Jacobi va a proponer a grandísimos rasgos que si bien es cierto que no hay forma de conocer en qué descansa nuestras intuiciones, ¿no? O sea, yo no sé qué es lo que yo veo como botella, dicho en otros términos, ¿no? Yo no sé qué es lo que yo veo como botella. Dice Jacobi, es cierto, no lo puedes saber, pero hay una cierta fe en el mundo. O sea, yo creo que la botella existe independientemente de cómo la percibo y que es como la percibo, más o menos, ¿no? Esta va a ser la salida de Jacobi al nihilismo, a lo que él llama el nihilismo kantiano, ¿no? O sea, al no fundamento de las apariencias o a lo incognoscible del fundamento de las apariencias, ¿no? Esta va a ser la salida de Jacobi, pero vemos pues que Jacobi aporta esas dos cosas, ¿no? Poner el dedo en el renglón sobre el problema apariencia cosa en sí y llamar la atención sobre la obra de Spinoza, ¿no? Sobre estos autores dice Fichte, ¿no? Creo que viene introducción de la doctrina de la ciencia, la primera, que hay que tomar el punto de partida de Kant, o sea, todo conocimiento proviene de la experiencia, pero no todo él es dado por la experiencia, o sea, el giro hacia pensar la subjetividad, el punto de partida kantiano, la subjetividad, y el método espinosista, o sea, partir de principios y de esos principios ir construyendo una filosofía sistemática, ¿no? La idea de sistema la adopta la filosofía alemana de este tiempo del sistema de la ética de Spinoza, ¿no? Entonces, quieren hacer un Spinoza, pero que no empiece con Dios o que no empiece con la sustancia, sino que empiece con la subjetividad. Dicho en otros términos, ¿no? Esto va a ser, de algún modo, un móvil, ¿no? De esta época. En fin, entonces, dicho eso, ¿no? Entremos de lleno a los autores, ¿no? Empecemos por Helder, ¿no? Voy revisando texto y comentando algunas cosas, ¿no? De Juicio y Ser, ¿no? A quien siga la transmisión en YouTube, una disculpa. Bueno, se lo voy a compartir en la pantalla para que todos padezcan el mismo mal, a saber que el subrayón en ese texto se desfasó, ¿no? Entonces no se ve muy bien, pero bueno, no importa, nos adaptamos, no pasa nada. Ahí está, ¿no? Juicio y Ser, ¿no? Entonces estamos viendo Juicio y Ser. Una cosa que seguro notaron y que es una de las razones por las que les pedí que leyeran a Hölderlin es que los textos son increíblemente breves. O sea, este es de una página, ¿no? O de una hoja, ¿no? Pues es muy breve y a la vez es increíblemente sintético, ¿no? O sea, expresa claramente el problema, ¿no? Entonces aquí está Juicio y Ser. Va a ser donde va Hölderlin a expresar de algún modo el problema Kant, el problema que Kant deja, ¿no? Dice, leo, ¿no? Y comentamos, juicio es en lo más alto y más estricto sentido la originaria separación del objeto y el sujeto unidos de modo más íntimo en la intuición intelectual. Es aquella separación mediante la cual y solo mediante ella se hacen posibles objeto y sujeto. Es la partición originaria. En el concepto de la partición se encuentra ya el concepto de la recíproca relación del objeto y el sujeto y la necesaria persecución de un todo del cual objeto y sujeto son las partes. Yo soy yo es el ejemplo más adecuado de este concepto de la partición originaria en cuanto originaria, partición teorética, porque en la partición originaria práctica hay contraposición al no yo, no es a sí mismo, ¿no? En fin, esta última parte puede ser un poco crítica, pero vamos comprendiendo, ¿no? ¿Qué está diciendo aquí, ¿no? Entonces dice, el juicio del tipo, esto es esto, ¿no? La mesa es sólida,
la computadora es fría, el papel es suave, ¿no? Presenta una división originaria, ¿no? Porque como ya sabemos, todos estos juicios o estos conocimientos, por decirlo así, en términos de Kant, presuponen el yo pienso, ¿no? Entonces, esta división, ¿no? Digo, este juicio presupone una partición entre el sujeto que piensa y el objeto pensado, ¿no? Entonces, está por un lado el sujeto y por otro lado está el objeto, ¿no? Yo pienso está por un lado y el papel suave está por otro, ¿no? Y el conocimiento es esta reunión, ¿no? De sujeto y objeto, de lo que el objeto aporta o las instituciones aportan y el objeto y el sujeto aporta sintetizándolo, ¿no? Dice Hölderlin, ¿no? Sí, pero sí, en el concepto de la partición se encuentra ya el concepto de la recíproca relación del objeto y el sujeto, la necesaria presuposición de un todo del cual objeto y sujeto son las partes. Este es el gran tema aquí, esta oración es el punto. Dice Hölderlin, si la relación sujeto-objeto es una partición, tuvo que partir algo que estaba unido originalmente. Entonces, hay una dimensión en la que sujeto y objeto están reunidos, antes de ser separados en objeto por un lado y sujeto por otro. Eso es lo que hay que encontrar, ¿no? Una unidad primigenia previa a la separación sujeto-objeto. Eso es lo que quiere aquí Hölderlin, ¿no? Y propone un ejemplo que será más claro cuando leamos a Fichte, porque él no lo desarrolla mucho, que es yo soy yo, ¿no? Dice en el sujeto, digamos, se tematiza a sí mismo, y en tanto se tematiza a sí mismo, pues vemos un momento en que no hay separación sujeto-objeto, ¿no? En que el sujeto y el objeto, el que piensa y lo pensado son lo mismo, ¿no? Ahora dirá un kantiano inmediatamente, no, Hölderlin, espera, ¿qué no sabías que la síntesis de la percepción y el yo fenoménico son diferentes? O sea, lo que dijimos, ¿no? Yo y Emiliano no son lo mismo. Yo y al que le pasó tal cosa hace 3 meses no son lo mismo, ¿no? El yo pienso de Kant y Emiliano no son lo mismo. Y Hölderlin probablemente, seguramente inspirado por su maestro Fichte, ¿no? Va a decir, sí, tienes razón, ¿no? Pero aquí estamos hablando del yo como actividad del pensar en uno y el yo como actividad de pensar en el otro. No el yo fenoménico, ¿no? El yo de la propia actividad del pensar, ¿no? Va a ser más claro esto en Fichte, pero bueno, un poco ahí está la solución, ¿no? Lo que quiero que noten aquí es este problema, ¿no? O sea, el juicio presenta una partición sujeto-objeto, pero piensa Hölderlin, esa partición presupone una un todo del cual objeto y sujeto son las partes, ¿no? Ese todo es el objeto de bueno, es el tema, perdón, decir objeto, es el tema de investigación del idealismo alemán después de Kant. Sujeto y objeto presentan es una partición de la realidad. Esa realidad debe tener una unidad primigenia. Esa unidad primigenia es la que hay que encontrar. Y aquí propone una forma de verla Hölderlin, sin desarrollarla mucho. Fichte es quien la desarrolla más, que es yo soy yo, ¿no? Vamos a ver otra cuestión de este texto, ¿no? Que está definiendo juicio y ser, digamos, ¿no? Supuestamente es la idea del texto, ¿no? Vamos a ver ahora cómo define ser, ¿no? O lo caracteriza al menos, ¿no? Y eso es importante, conectado con lo dicho anteriormente, ¿no? Perdón. Dice, ser expresa la ligación del sujeto y el objeto. Ahí donde el sujeto y objeto están unidos, pura y simplemente, no solo en parte, ahí donde por lo tanto están unidos de un modo que absolutamente ninguna partición puede ser efectuada sin preterir la esencia de aquello que debe ser separado, ahí y en ninguna otra parte puede hablarse de un ser pura y simplemente como ocurre en el caso de la intuición intelectual.
pero este ser no debe ser confundido con la identidad. Esto será más claro. La identidad no nos metemos, ¿no? Pero de entrada quiero que vean este punto, ¿no? O sea, el juicio, ya dijimos, nos presenta una partición originaria. Pero piensen más, quitemos la pantalla. Ahí está. El juicio nos presenta una partición originaria de la realidad, ¿no? O sea, sujeto y objeto. Pero piensa Hölderlin que si presenta una partición originaria, una partición de sujeto y objeto, o es el origen de la partición sujeto-objeto, para que sean partidos tienen que ser partes de algo. Y ese todo, ¿qué es? ¿No? Ya nos dijo qué es todo qué es. Ese todo, al que, sin explicar mucho, identifico con el yo pienso, con el yo soy yo, ese todo es el ser. Es el ser. El ser es la unidad primigenia sujeto-objeto. Y esa unidad primigenia sujeto-objeto es previa, el ser es previo al juicio, diría Hölderlin, sin duda, ¿no? Porque el juicio es la partición y en la partición siempre presupone que se partió algo entero, ¿no? O sea, para partir algo tiene que haber un entero antes, ¿no? Y ese entero, esa unidad que es partida en dos, sujeto y objeto, es el ser. Por eso juicio y ser, ¿no? Lo que pensó Kant fue el juicio, digamos, y lo que ahora quiere el idealismo alemán encontrar a través de la intuición intelectual, en este caso, es el ser. El juicio ha sido el tema en Kant, ahora lo que hay que encontrar es el ser, ¿no? Ese es lo que quiero que entendamos de este pasaje, ¿no? Ahora veamos el proyecto, ¿no? El más antiguo proyecto del idealismo alemán. Ay, perdón, este no es. Vamos a abrir la pantalla otra vez y a ver el texto de... volvemos, ¿no? Al texto, ¿no? De Hölderlin. Digo, obviamente ustedes ya lo leyeron, nada más para ir resaltando momentos, ¿no? De este texto, ¿no? Proyecto, ¿no? Este que titula aquí Proyecto, el más antiguo programa del idealismo alemán, a veces suele titular, ¿no? Fue un texto que en estricto sentido no escribió Hölderlin, pero al parecer muestra claramente las ideas de Hölderlin, ¿no? ¿Dónde fue? A ver. Están juntos en Leipzig. A ver, denme un momento para saber de la duda. Que me hice bolas ahorita. En Tubinga, ¿no? Estaban juntos en Tubinga. Entonces, decíamos, estaban, aquí está, proyecto. En Tubinga, este texto se produce en Tubinga, ¿no? Donde estudiaban juntos Hölderlin, Hegel y Schelling, ¿no? Los tres juntos. Schelling y Hegel y Hölderlin tienen la misma edad, nacieron el mismo año. Schelling es 7 años menor que ellos. Pero los tres, Schelling, mencionaremos de pasada, fue un personaje curioso porque fue una especie de niño genio, ¿no? O sea, Schelling se doctoró muy, muy joven, ¿no? 10 años más joven casi 10 años más joven que Hegel. Y de hecho fue quien ayudó a Hegel en sus primeros años a obtener cátedra y a publicar. Aunque luego tuvieran fricciones entre ellos, tanto intelectuales como al parecer personales. Y también por lo mismo, ¿no? También Schelling sobrevivió a Hegel y a su obra bastante tiempo, ¿no? Entonces Schelling todavía logra producir y responder a muchos de los planteamientos de la obra de Hegel. Pero bueno, ¿no? Este texto, este programa, lo escriben en juventud, ¿no? Probablemente en sus años 20, ¿no? Estando en Tubinga, al parecer lo escribe Schelling, acompañado de Hölderlin, aunque la redacción sea de Schelling, y es
después reproducido y suscrito, obviamente, por Hegel, ¿no? Entonces, digamos, en su juventud, antes de la fenomenología del espíritu, esto era lo que querían los idealistas alemanes, al menos estos tres personajes, ¿no? O sea, Hölderlin, Hegel y Schelling, ¿no? ¿Cuál es su proyecto? Abre claramente el texto, ¿no? Una ética. Una ética. Puesto que la metafísica toda en el porvenir se remite a la ética, que esto es una idea de Kant, ¿no? Ya la vimos, ¿no? Un sistema completo de todas las ideas, o lo que es lo mismo de todos los postulados prácticos. Entonces, lo que ellos quieren, y vemos aquí el tema Revolución Francesa, Ilustración, Romanticismo, ¿no? El punto no es descubrir el ser por descubrirlo, sino que desde este nuevo planteamiento sobre lo que es, fundar una nueva ética, ¿no? Un sistema, fíjense aquí la idea de sistema, completo de todas las ideas, o lo que es lo mismo de todos los postulados prácticos, ¿no? O sea, ¿quién más quería hacer una ética e hizo un sistema? Spinoza, ¿no? Entonces, está Spinoza, está la Revolución Francesa en estas primeras líneas, ¿no? Está Kant, citado tal cual, ¿no? Entonces se ven ellos como herederos del proyecto kantiano, a pesar de buscar superar algunos de los límites impuestos por Kant, ¿no? Y lo dice, la primera idea es, naturalmente, la representación de mí mismo como de una esencia absolutamente libre, ¿no? Entonces, vimos mientras que el primer postulado de Spinoza es la substancia, en el caso de este nuevo sistema ético, de esta nueva ética, ordenada en un orden geométrico que quieren hacer nuestros jóvenes pensadores, Schelling, Hegel y Hölderlin, el principio es de mí mismo como una esencia absolutamente libre, ¿no? Vemos pues jugando a Kant y Spinoza juntos, ¿no? Luego viene una crítica al Estado, no entraré mucho en detalle en eso, pero seguro vieron y quiero llamar la atención sobre cómo están también articulados en un proyecto político, ¿no? Todos ellos articularán proyectos políticos desde su pensamiento, ¿no? Fichte, uno muy interesante, que mi queridísima profesora Virginia López ha traducido y investigado abundantemente, ¿no? Sobre una especie de planteamiento de extinción del Estado, muy interesante, pero bueno, entonces que se articula con proyectos políticos, ¿no? Viene aquí una fuerte crítica al Estado, ¿no? Y luego viene la crítica finalmente, vienen las ideas de un mundo moral, divinidad, inmortalidad, subvertir toda falsa creencia, perseguir al clero, que últimamente finge razón mediante la razón misma, ¿no? Entonces, absoluta libertad de todos los espíritus que portan en sí el mundo intelectual y que no deben buscar fuera de sí ni un dios ni inmortalidad, ¿no? Entonces, vemos un tema típico de la Ilustración y la Revolución Francesa, que es perseguir al clero, ¿no? O sea, el clero son lo peor. Y son lo peor aquí por una razón muy kantiana, porque fingen razón mediante la razón misma. O sea, utilizan la dialéctica, ¿no? Utilizan, sí, exacto, ¿no? Hacen creer que están generando conocimiento sobre Dios cuando no puede haberlo, ¿no? Ahora, Kant, muy modesto, diría, bueno, lo que pasa es que ahí la razón no puede entrar en el campo de la religión, entonces, porque es una cosa que está más allá de su campo, entonces ahí donde no puede entrar la razón debe entrar la fe, y nadie te puede decir que sabe de religión, ¿no? Que sabe que Dios existe, solo que lo cree, ¿no? Digamos, o que lo piensa, ¿no? Que lo concibe, pero no que lo sabe, ¿no? Nadie puede saber si sí o si no. Hablamos antes del agnosticismo kantiano, ¿no? Esa sería la posición kantiana muy modesta. Aquí nuestros jóvenes pensadores se brincan la barda, ¿no? Y dicen, no, o sea, no es que
No solamente es que no se sepa, es que sí se sabe. No hay que buscar un Dios fuera de sí. O sea, el principio no está fuera, sino que está adentro. ¿Quién soy? Yo mismo absolutamente libre, ¿no? Eh, Luego sobre el rol de la idea de belleza, ¿no? Hay una mención. Eh, Dice aquí, la poesía recibe de este modo una más alta dignidad, vuelve a ser final de lo que era al principio maestra de las humanidades, ¿no? Aquí un tema 100% romántico, ¿no? Eh, eh, la, 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 la más alta de las ciencias o de los saberes no es ser la filosofía, sino la poesía, ¿no? La creación de significados, de imágenes, de metáforas para repensar nuestro mundo, ¿no? ¿Y cómo debe operar esto, no? Dice otra frase romántica hasta la pared de enfrente, ¿no? Dice, al mismo tiempo, oímos con bastante frecuencia que la muchedumbre tiene que tener una religión sensible, ¿no? Una idea que luego va a llamar Schopenhauer la Volksmetaphysik, ¿no? O sea, la metafísica del pueblo, lo que la gente cree. No solo la muchedumbre, también el filósofo tiene esa necesidad. Monoteísmo de la razón y del corazón, politeísmo de la imaginación y del arte. Esto es lo que necesitamos. Algo más romántico puede haber. Monoteísmo de la más y bueno, más este mood ilustrado romántico. Monoteísmo de la razón y del corazón. O sea, solo tiene un Dios la razón. ¿Qué Dios? El yo completamente libre, ¿no? El yo soy yo. Pero la imaginación debe crear y el arte debe crear muchos dioses, muchas imágenes para este principio, ¿no? Y dice, habrá en primer lugar, hablaré en primer lugar de una idea que a lo que yo sé aún no ha llegado al pensamiento del hombre alguno. Tenemos que tener una nueva mitología. Una nueva mitología. Bueno, sí a un hombre, ¿no? A Platón, ¿no? Se le ocurrió esta idea. Una mitología de la razón. Bueno, esto suena sacado de República, ¿no? Pero, y que eventualmente, dice aquí, claramente deviene en una nueva religión. Entonces, bueno, ¿no? Vemos con esto pues las miras del idealismo alemán, ¿no? O sea, si no su método, por lo menos hacia dónde apuntan, ¿no? O sea, eh, eh, quieren una ética, quieren una nueva política, y esa ética, esa política va a estar basada en una ontología que ponga por principio al yo absolutamente libre, al yo soy yo como principio de libertad absoluta, de la subjetividad, de la actividad pensante, del espíritu, eh, eh, y desde ahí construir una ética, una poética, o sea, unas nuevas formas de expresar esto, un politeísmo de la imaginación y del arte, dice Schelling, ¿no? En este pasaje, junto con Hölderlin, y una nueva mitología y una nueva religión, ¿no? Es obvio lo ambicioso del proyecto, es obvio lo revolucionario del proyecto, pero como vimos, la revolución se va a pelear no en las barricadas, sino en el espíritu, ¿no? Ahí está, ¿no? Entramos pues a, a Fichte. Para no atorarnos mucho, vamos voy a brincarme su biografía. Bueno, ya, la nace en 1762, sus épocas, cuando confundieron su obra con una obra de Kant, que fue a buscar a Kant a pie, se hicieron muy amigos, Kant le ayudó a que publicara la primera vez, de ahí entra a trabajar en la universidad, publica la doctrina de la ciencia, apenas de las notas de sus clases, que es el primer texto que vamos a ver, lo expulsan por ateísmo, es maestro de Schelling, de Schlegel, es por un breve tiempo rector en la Universidad de Berlín, y en 1813, a unos pocos años de la publicación de la crítica de la fenomenología del espíritu, fallece, ¿no? De tifoidea. Fichte, ¿no? En fin, vamos a ver las notas de su clase, ¿no? Ojalá las notas de mi clase fueran dignas de ser publicadas así, ¿no? No el desmadre que tengo de notas. Pero bueno, vamos a ver
a Fichte, ¿no? Doctrina de la ciencia. Hay dos versiones de doctrina de la ciencia, ¿no? La versión de la época de Jena, ¿no? De sus primeras notas de Jena, y una segunda versión que aparece en Berlín, ¿no? Vamos a ver un poquito de las dos, aunque más esta primera, ¿no? Primero la foto, ¿no? Esa nariz, ¿qué tal, no? El de lujo. Del joven hijo de tejedoras, tejedores, Fichte, que sin duda, así como Sócrates adquirió de su madre la habilidad de partera, ¿no? De ayudar a parir conocimientos, en su caso, ¿no? Fichte pues, heredó la habilidad de tejedor, ¿no? O sea, de tejer sistemas, ¿no? Entonces vamos a recorrer el texto y comentar algunas cosas, ¿no? Empezamos, ¿no? Dice aquí, parágrafo 1, debemos buscar el principio fundamental absolutamente primero, completamente incondicionado de todo saber humano. Si este principio fundamental debe ser el primero absolutamente, no puede ser ni demostrado ni determinado. Debe expresar aquella génesis que ni se da ni puede dar entre la determinación empírica de nuestra conciencia, sino que más bien es el fundamento de toda conciencia y solo ella la hace posible, ¿no? Vamos a desencriptar estas dos oraciones, ¿no? O tres oraciones, ¿no? Debemos buscar el principio fundamental absolutamente primero, completamente incondicionado de todo saber humano. O sea, ¿cuál es el principio del conocimiento? Notamos inmediatamente un término kantiano, incondicionado. O sea, que no está sometido a condiciones. ¿A qué condiciones? A las condiciones del entendimiento, ¿no? Que está más allá de toda experiencia posible, digamos, ¿no? El mismo, ¿no? O no depende de la experiencia posible para justificarse. Si este principio fundamental debe ser primero absolutamente, no puede ser ni demostrado ni determinado. O sea, no puede tener determinaciones, o sea, estar sometido a los límites de la experiencia posible, ni ser demostrado, ¿no? O sea, esta idea arcaica de que los principios son indemostrables, ¿no? Porque ellos son la base de toda demostración, que también la tiene Spinoza, ¿no? De algún modo, la idea es que esos principios deben ser obvios por sí mismos, en su propia naturaleza, sin requerir ninguna demostración, ¿no? Debe expresar aquella génesis que ni se da ni se puede dar en las determinaciones empíricas de nuestra conciencia. O sea, es una génesis, un principio. Bueno, fíjense, ¿no? Una génesis que ni se da ni se puede dar en las determinaciones empíricas de nuestra conciencia, sino que más bien es el fundamento de toda conciencia y solo ella la hace posible. O sea, es la condición de posibilidad de nuestra conciencia, ya no de nuestra experiencia, ¿no? Y por ello ella misma está más allá de los límites de nuestra conciencia, ¿no? Ya aquí, un lector de Kant puede imaginarse a dónde va la cosa, ¿no? ¿Cuál es en última instancia la conciencia o el entendimiento, en el caso de Kant? Es una actividad de unificación, ¿no? De síntesis. ¿Cuál es el fundamento de esa síntesis? La base de esa síntesis, la síntesis más primigenia, el yo pienso, ¿no? Entonces parece que va a ir por ahí, ¿no? Entonces nos lleva en un recorrido Fichte. A ver, ¿no? ¿Cuál puede ser este principio de la conciencia? Este principio incondicionado, este principio más allá de toda experiencia posible, este principio indemostrable. ¿Cuál puede ser, no? ¿Qué es génesis de la conciencia, como ya dijimos, no? Empieza pues con un poco como hizo Kant, ¿no? Volteando a la lógica, ¿no? Vamos a ver en las leyes de la lógica, ¿no? Si por ahí encontramos algo y de ahí le podemos meter un contenido. Dice, tomemos un principio lógico. A es A. Que dice, él es lo mismo que decir A es igual a A, ¿no?
Por lo tanto, significa la cópula lógica, dice Fichte, ¿no? Entonces, paso 1, partamos de A es A, ¿no? Va a ser una aclaración inmediata de clase de lógica 101, ¿no? Afirmando que la proposición precedente es en sí cierta, no se afirma que A sea. La proposición A es A no equivale en modo alguno a esta. A es o existe una A, ¿no? Están todos de acuerdo, ¿no? Que yo diga P es igual a P no quiere decir que P sea el caso, solo que todo es idéntico a sí mismo, ¿no? Sería la idea de la identidad, ¿no? Entonces, A es A no significa que A sea, solo que si A fuera el caso, sería igual a, ¿no? Digamos, ¿no? Nada hay establecido en el conocimiento. No, nadie estableció en lo concerniente hacia A mismo, ¿es o no es? De ahí surge la pregunta, ¿bajo qué condiciones es A? ¿No? O sea, no, antes esto, ¿no? Vamos a leer arriba antes, ¿no? Por consiguiente, con la afirmación de que la proposición indicada es absolutamente cierta, resulta que entre... Ay, no está esto del sí. Vamos a otra vez más arriba, ¿no? Si se admite que A designa un espacio comprendido entre las dos rectas, la primera... Bueno, si la primera proposición permanece exactamente siempre, aunque la proposición A es fuera manifiestamente falsa. Más bien se afirma que si A es, entonces A es. Por consiguiente, de ninguna manera se trata aquí de saber si en general A es o no es. No se trata del contenido de las proposiciones, sino únicamente de su forma, no de aquello acerca de lo cual se sabe algo, sino de lo que se sabe, cualquiera sea el objeto del que se trate, ¿no? Hasta aquí parece lógica, algo clara, ¿no? O sea, como clases de lógica básicas, ¿no? O sea, la proposición A es A o A es igual a A no dice nada sobre si A existe. Parece que más bien lo que quiero decir es, si A existiera, si A fuera el caso, ¿no? Vamos a subrayarlo porque, por eso me perdí porque se me olvidó subrayarlo, ¿no? Si A es, entonces A es, ¿no? Es lo que quiere decir. Si yo digo A es A, estoy diciendo si A es el caso, entonces es A, es igual a A, ¿no? No estoy diciendo nada sobre, dice aquí, sobre el contenido, sino sobre la forma, ¿no? Eso que sabemos de algo, cualquier objeto que sea, ¿no? Entonces ya está. Dice, por consiguiente, con la afirmación, y aquí es donde empieza a meternos la maña, ¿no? Nuestro queridísimo Fichte dice, por consiguiente, con la afirmación de que la proposición indica es absolutamente cierta, resulta que entre aquel sí y este entonces hay una conexión necesaria, y esta conexión necesaria entre los dos términos es puesta absolutamente y sin otro fundamento. Provisionalmente llamo a esta conexión necesaria igual X, ¿no? O sea, la relación es o la relación igual es puesta absolutamente y sin otro fundamento que ella misma. O sea, A es igual a A no porque hace el caso, sino porque es obvio, digamos, ¿no? Sin otro fundamento que él mismo, ¿no? Nada hay establecido en el conocimiento en lo concerniente a si A mismo es o no es. De ahí surge la pregunta, ¿bajo qué condiciones es pues A? Al menos X está en el yo y puesto por el yo. ¿De qué X estamos hablando? De la igualdad. Pues es el yo quien juzga que la proposición anterior, y juzga precisamente según X, como según una ley, la cual es por consiguiente dada al yo, y como establecida absolutamente y sin otro fundamento, tiene que ser dada al yo por el yo mismo. O sea, en otros términos, ¿de dónde saca el igual? O sea, si no sabemos nada de A, ¿de dónde sacamos el igual a A, no? Dice, pues el yo mismo lo pone, ¿no? La actividad misma de pensar lo pone. Dice, esto es igual a este.
No sabemos si A en general es puesto y cómo es puesto, pero debiendo designar X una relación entre una desconocida proposición de A y una absoluta posición del mismo A, o sea, por la primera posición, entonces A debe estar en el yo y puesto por el yo, como X, al menos en tanto que sea conexión, en tanto que la conexión es puesta. Solo es posible X en relación a un A, pero efectivamente X está puesto en el yo. Por consiguiente, A tiene que estar puesta también en el yo en cuanto a él se refiere X, ¿no? Aquí es un poco, no es clara la redacción, pero lo que está diciendo es, en A es igual a A, o si A fuera, entonces es igual a A, digamos, ¿no? Yo no sé, la primera A, yo no sé si eso no es, ¿no? O sea, si fuera A, entonces sería igual a A, ¿no? Yo sé si A es, pues no, ¿no? Entonces, esa primera A no la pongo yo. Pero yo puse la relación igual, porque no está fundada en otra cosa que en sí misma, en que yo la puse. Y si yo puse esa, también esa otra a la que es igual la primera A, la puse yo, ¿no? O sea, no está dada en el mundo, no está dada en la experiencia, está dada por el yo. Dicho, esa es la forma de ponerlo, tal vez un poco más clara. Cuando yo digo A es igual ¿a qué se refiere a esa A? Esa primera A viene del mundo, ¿no? O sea, esta botella es igual es igual a esta botella, ¿no? La botella, la primera A, digamos, viene de cómo la experimento y la síntesis que hago de ella y todo el mundo. Pero la frase es igual a la botella, es igual a esa botella, esa la pongo yo, ¿no? Esa no está dada en la experiencia, ¿no? Yo no veo la identidad, la identidad no la experimento, digamos, la agrego yo, la pone el yo, ¿no? Entonces, aquí viene, empieza a avanzar los engranes, ¿no? X se relaciona con este A que en la proposición anterior ocupa el lugar lógico del sujeto. O sea, la primera A, digamos, ¿no? Lo mismo que con el A que está en lugar lógico del predicado. En efecto, los dos términos están considerados por X. O sea, X, que es la relación de identidad, o de es una relación entre el A sujeto y el A predicado, ¿no? Así los dos son puestos en el yo, en tanto que son puestos. Y el A del predicado es puesto absolutamente a condición de que sea puesto el A del sujeto. La proposición enunciada puede, pues, formularse así. Si A es puesto en el yo, entonces es puesto o entonces es. Un paréntesis, no lo mencioné, me choca echar pedradas, pero esta es la época de oro de la filosofía en muchas cosas, pero no es la época de oro de la redacción, ¿no? Entonces, a veces es difícil traducir estos textos, particularmente a Hegel, ¿no? Pero bueno, traducirlo a lenguaje humano, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, ¿no? O sea, dice, dice, o sea, A es igual a A. Dice, eso está, esa idea, el igual lo pone el sujeto o el yo. La segunda A la pone el yo, ¿no? Absolutamente. Y la otra también se pone en el yo, pero esa depende de si es el caso o no. Si A es, entonces igual a A, digamos, sería el enunciado con el que estamos jugando. Dice Fichte, el entonces igual a A, lo pongo yo absolutamente. Si se pone, si en el yo se pone el A, entonces es igual a A, se pone absolutamente, ¿no? O sea, si se pone la botella, por la experiencia en el yo, se pone es igual a la botella inmediatamente, ¿no? O sea, lo que está diciendo Kant lo que está diciendo Fichte es, en la relación A es igual a A, lo único que viene en la experiencia sería la primera, de que si la primera A es, o A es A, solo la primera A dependería de la experiencia, el ser igual y la otra A es puesta absolutamente. Si algo es lo que es igual a sí mismo, ¿no? Sería el tema, ¿no? Y esa segunda parte la agrega el yo solito, ¿no? Ha sido puesto, pues, por el yo mediante X. A es para el yo
juzgante, absoluta y únicamente en virtud de su ser puesta en el yo en general. Y aquí viene el giro, ¿no? Dice, por medio de esta operación hemos llegado ya sin darnos cuenta a la proposición yo soy, no ciertamente como expresión de una génesis, sino todavía de un hecho. En efecto, X es puesto absolutamente. Esto es un hecho de la conciencia empírica, pero X es idéntico a la proposición yo soy yo. Por consiguiente, esta proposición es también puesta absolutamente. Sin embargo, la proposición yo soy yo tiene un significado muy distinto a la que posee la proposición A es igual a A. Esta última proposición, en efecto, solo tiene un contenido bajo ciertas condiciones. Si A es puesto, es ciertamente puesto en tanto que A en el predicado, pero con una proposición semejante todavía no queda decidido si A es efectivamente puesto. Por consiguiente, si es puesto con un predicado cualquiera. Por el contrario, la proposición yo soy yo es válida incondicional y absolutamente. Porque es idéntica a la proposición X. Es válida no solamente en cuanto a la forma, sino también en cuanto al contenido. En esta proposición, el yo es puesto en el predicado de la identidad consigo mismo. No condicionalmente, sino absolutamente. Así es puesto y la proposición puede ser expresada también de la manera yo soy. Hasta aquí llegamos, digamos, al cierre de este momento del argumento, ¿no? Está probando Fichte su primer principio, yo soy. ¿Cómo le hizo? Vamos a intentar reconstruirlo rapidísimo. Fichte dice, ¿no? ¿Qué significa A es A o A es igual a A? Dice él, lo que está diciendo es que si hubiera una A, seguro sería igual a sí misma, ¿no? Hasta ahí se la compramos a Fichte. Pero dice Fichte, fíjate, lo único que depende de la experiencia, lo único condicionado, el único saber condicionado aquí es si la primera A se da. Lo otro, o sea, que es igual a sí misma, lo pone el yo. ¿Y qué pasaría si el yo se aplicara a ese principio? Y dijera, yo soy igual a yo. Ya vimos que el igual a yo, o soy yo, o es yo, digamos, ¿no? Usando el A es A, el yo es yo, el es yo, el segundo yo y el es, o sea, lo que llama la X, lo pone el yo. Pero al ponerlo, se da a sí mismo, ¿no? O sea, no hay forma de que el yo no sea si está poniendo es yo. Entonces, aunque suene esto truculento y descabellado, ¿no? No querría decir eso que el yo no puede no ser, porque si algo es, entonces es idéntico a sí mismo, y ser idéntico a sí mismo es algo que el yo pone. Entonces, si el yo lo pone idéntico a sí mismo y se lo aplica a sí mismo, no es algo que esté en duda, porque si ya puso idéntico a sí mismo, o puede poner a todo idéntico a sí mismo, pues entonces él es, ¿no? Entonces el yo es una verdad absoluta e incondicionada. Incondicionada porque no depende de ninguna experiencia, ni siquiera posible para probarse, y no es una verdad formal, piensa Fichte, sino es una verdad con contenido, ¿no? Ahora dice Fichte, esto puede resumirse simplemente en decir yo soy. ¿Y qué soy yo? Explicará al final. El yo en su ser consiste en la actividad de ponerse a sí mismo. O sea, el yo es esa actividad de poner, ¿no? De agregar igual a yo. Y básicamente de ponerse. O sea, de siempre agregarse, ¿no? Y eso lo hace absoluto, que siempre se agrega a sí mismo. Dice, el yo es necesariamente para el yo. ¿No? O sea, el yo no puede concebir que el yo no sea, digamos, en los términos. Y dice, esta relación, y aquí este concepto lo va a tomar Hegel después, no vamos a entrar a Hegel porque ya no da tiempo, afortunadamente porque soy pésimo en Hegel, ¿no?
esta relación la va a llamar para sí. O sea, todo lo que es un yo es fundamentalmente un para sí. O sea, que se reconoce como yo, o que se tiene que ver siempre como yo absoluto, ¿no? O sea, los dejo para terminar ya esta parte con una cita de la doctrina de la ciencia, pero de la 1804, ¿no? Aquí está 49. Les leo. Afirmo que de todas las filosofías que ha habido hasta acá, resulta muy claramente que el absoluto ha sido puesto en el ser, en las cosas muertas, como cosa. La cosa debía ser el en sí. O sea, la cosa es el en sí. Y hasta ahora el ser, el error de la tradición, piensa Fichte, ha sido poner el ser en las cosas muertas, en el en sí. Dice, ahora bien, cada uno puede, no obstante, por poco que se concentre, darse cuenta de que todo ser pone un pensamiento o una conciencia del ser mismo. Que por lo tanto, el simple ser es solo una mitad, cuya otra mitad es el pensamiento del mismo, por consiguiente, es un miembro y una disyunción original y más elevada. Es miembro de una disyunción original y más elevada, ¿no? O sea, las cosas son solamente un polo de un pensamiento. Sigue a continuación. No hay razón, pues, para poner la unidad absoluta en el ser o en la conciencia que se opone a él. Tampoco para ponerla en la cosa o en la representación de la cosa. Hay que ponerla en el principio que acabamos de descubrir, principio de la unidad y de la inseparabilidad absoluta de ambos, que es, a la vez, como lo hemos visto, también es el principio de la disyunción de los dos, y que queremos llamar saber puro, saber en sí, pero en absoluto saber de un objeto, porque entonces no sería un saber en sí. Esta reacción no es muy clara porque, bueno, ya dijimos, hablamos de los problemas de redacción de esta tradición, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto, no? Que quiero que extraigan de esta frase para terminar ya la clase con eso, ¿no? Piensa Fichte, y aquí un tema de este mentalismo alemán, ¿no? El error de la tradición es que ha puesto el ser, esa unidad primigenia previa en la cosa muerta, en el en sí, digamos, ¿no? Ahora lo que quiere hacer Fichte es poner esa unidad, ese fundamento, en la propia actividad del pensar, que es el yo, la actividad de poner y de ponerse. Ese yo, que es el para sí, es la unidad, ¿no? Dicho en otros términos, ¿no? No es que mientras que la tradición ha puesto la unidad en el objeto, o el ser en el objeto, Fichte sin más la ponga en el sujeto, o en la actividad, o en quien piensa, sino él piensa que la pone en la propia actividad de pensar, que es casi un tercero, un entre de los dos en este segundo momento de su obra, ¿no? Quiere más claramente jalar hacia acá, ¿no? En fin, ¿no? Entonces, vemos pues con esos autores, particularmente con Fichte, ¿no? Culminar un giro en la tradición filosófica, ¿no? En que el ser de las cosas, como vimos con Aristóteles, pasa a estar en las cosas, a estar en el sujeto que las piensa, a estar ahora en la propia actividad del pensar, ¿no? En el yo que se pone, ¿no? La substancia, y así vemos pues el ciclo cerrado, digamos, de substancia es sujeto, ¿no? El fundamento de las cosas, el fundamento de los objetos no está en ellos mismos,
sino está en quién se los representa y en la propia actividad de representar, ¿no? Y así substancia es sujeto, ¿no? Que era un poco a lo que queríamos llegar, ¿no? Dejo hasta aquí la cuestión, digamos, ahí dejamos a Fichte. Quedaría obviamente pendiente, Schelling se plantea otra forma de ver el problema, en que ve un absoluto de la razón y un absoluto del mundo que de algún modo intuimos. Hegel, dicho rapidísimo, va a plantear, piensa Hegel que la cosa en sí, ¿no? Si hay un polo de un otro, de la conciencia, ¿no? La cosa que se expresa, pero esa cosa básicamente dice Hegel, lo único que aporta es que está ahí, ¿no? ¿No? O sea, la certeza sensible más básica, que aquí está. Todo lo demás descubre el espíritu, que es el quien lo agrega, ¿no? O sea, digo, por ejemplo, ya cierro y veo las preguntas y todo. Dice él, ¿qué es el objeto? Dice, bueno, ¿qué es ese otro polo? Dice, la botella que está aquí. Dice, a ver, espérate, ¿no? ¿Qué es la botella? La botella, para empezar, es un concepto de la conciencia, ¿no? O sea, botella es un concepto. Y esa botella tiene un color y un sabor y una función. Todos esos son conceptos. Eso los agrego yo, eso los pongo yo, ¿no? ¿Qué es en realidad la botella independientemente de todo lo que yo le agrego? Dice, solo el dato de esto. La certeza del cine es básica, esto. Para un que lo ve. O sea, hay un esto para un que es quien lo ve. Todo lo demás, incluida esa relación más básica, está mediada siempre por el espíritu que la pone, ¿no? Por la conciencia que la pone y que en su desarrollo se va reconociendo, digamos. Resumido, fenomenología del espíritu en pocas palabras, ¿no? Pero quiero que vean, ¿no? Pues cómo está agenda de superar a la relación sujeto-objeto en Kant, ¿no? Cómo se resuelve finalmente llevando al extremo esta posición de que el fundamento de lo que es está en quien lo piensa, en quien lo experimenta, ¿no? Y pasa la substancia, que pensamos los griegos está en las cosas, a estar en quien experimenta esas cosas, ¿no? Al menos en algún grado, ¿no? Sería pues hasta aquí, podemos ver el cierre de este proceso en la modernidad, y a partir de ahora veremos críticas a esta tradición, ¿no? Crítica a esta forma de pensar. Cerraremos el curso con dos, que va a ser con Schopenhauer y con Nietzsche, ¿no? Antes de dejar la clase, contestar sus preguntas, ¿no? Quiero bueno, ¿qué vamos a leer la próxima clase? O sea, dentro de el 7 de enero, ¿no? Yo creo que si leen quiero que lean los primeros 5 parágrafos, Mundo, Voluntad y Representación, primeros 5 parágrafos del libro 1, ¿no? Que es el mundo como representación, primeras consideraciones. Luego lean el parágrafo 17, 18... Pongámosle hasta el 21, del 17 al 21 de El mundo como voluntad, primeras consideraciones. O sea, el llamado libro 1 y libro 2 de El mundo como de representación. Van a leer los primeros 5 del libro 1 y luego del 17 al 21-22, ¿no? Si pueden leer más, lean más. Yo les recomendaría que leyeran eso y lo demás lo ojearan para que se den una idea del argumento de Schopenhauer, pero con eso tener una idea de este primer momento de la obra de Schopenhauer. Ahora, algo a notar, no se confundan. La obra de Schopenhauer suele editarse en 2 volúmenes, que es volumen 1 y volumen 2. El volumen 1 sería la obra, digamos, como apareció originalmente, y el volumen 2 son agregados a cada uno de los libros. Entonces no confundan libros con volúmenes. Por libro 1 entiendo El mundo como representación, primeras consideraciones, parágrafo 1 al 5, quiero que lean. Por libro 2 entiendo El mundo como voluntad, primera consideración, parágrafo 17 al 22, ¿no?
eso para la próxima clase. Dejo... y ya voy a las preguntas, ¿no? Ya para dejarles que vayan a sus clases, aunque me alargué más de lo que yo hubiera querido, ¿no? Bueno, nada, que nada, Saris, tenía que retirar, disculpen, ¿no? Entonces, hasta aquí dejo la transmisión, colega. Nos vemos el 7 de enero con estos parágrafos 1 al 5 y 17 al 22 de Mundo con Voluntad y Representación leídos de Schopenhauer. Y ya. Muchas gracias, colegas, que siguen la transmisión en YouTube. Preguntas y comentarios, ya saben, mándenmelas al correo, escriban al grupo o incluso como comentarios, a veces los veo. Y ya, me quedo un ratito en Jitsi para preguntas y comentarios. Y ya.